Entonces damos la bienvenida a Juan Murillas. Él es profesor de la Universidad de Calgary, donde enseña fisiología del ejercicio clínico, salud, forma física y rendimiento, fisiología aplicada al ejercicio. En la universidad además trabaja en el laboratorio y él estudia las adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento físico, ¿no? Buscando determinar los programas de entrenamiento más efectivos para promover la salud y mejorar el rendimiento de los deportistas. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Contento de estar acá. ¿De chiquito tú soñabas con una bata y estar en un laboratorio? ¿Cómo ha sido? Un poco hablábamos hace un tiempo charlando de cosas de la vida, cómo los caminos te van llevando un poco hacia distintos lugares, ¿no? Y un poco de casualidad caigo en educación física y ahí empiezo, digamos, esta carrera profesional, pero el profesorado de educación física está muy orientado hacia la parte de educación y después por mucho tiempo me dediqué a ser entrenador de tenis, pero nunca hasta bastante avanzado en mi vida tuve la intención o la ilusión o la idea de, bueno, voy a ser investigador. Y bueno, cada vez me interesó más meterme en la parte de fisiología, pensando que eso me iba a ayudar a ser un mejor entrenador y poder contribuir más para el desarrollo de mis atletas. Y ahí decides estudiar fisiología del ejercicio. Y cuéntanos un poco qué es eso, además. ¿Qué es la fisiología del ejercicio? Muy grande. Es el estudio del comportamiento de distintos sistemas integrados, pero para poder tratar de generar la mejor performance posible. Ahora yo me dedico a algo muy particular, que es el transporte de oxígeno. ¿Cómo hacemos para lograr que este aire que anda dando vueltas por acá, que contiene oxígeno, llegue a las células musculares que lo necesitan durante la actividad física y después, bueno, sistemas energéticos? ¿Qué pasa en un momento determinado cuando hago este tipo de ejercicio? Y después, ¿qué pasa cuando crónicamente entreno a alguien con esas respuestas? Cuéntame cómo ha sido esta cosa de pasar de la cancha al laboratorio. ¿Cómo se dio esto, no? Cuando yo me voy a vivir a Canadá en el año 2003, me contacto para hacer esta segunda maestría porque sentía que me quedaban cosas pendientes. Y empiezo a irme hacia la parte académica, pero todavía pensando que soy más entrenador que académico. Mi trabajo está marcado fundamentalmente por las intervenciones de ejercicio, de entrenamiento. Activo con identificar, bueno, cuál es la mejor forma de entrenar para mejorar este sistema cardiovascular, la función cardíaca, la función vascular, el transporte de oxígeno. Desapareció un poco el entrenador y apareció un poco el fisiólogo, pero el fisiólogo nunca quiso abandonar al entrenador, pues esto es lo que a mí me mueve. ¿Cómo es que toda esta ciencia termina ayudando a la performance de los deportistas? O sea, ¿qué cosa cambió? ¿Hoy en día somos mucho más potentes? ¿O es que más bien todos estos estudios colaboran a que mejoren el rendimiento deportivo? Hay un montón de factores. ¿Cuánto se sabe de cómo dosificar las cargas, cómo recuperar, cómo alimentarse, las fisioterapias, masajes? Tiene mucho que ver con el aporte del trabajo científico. Sabemos un montón más de lo que se sabía 40 años atrás. Y la otra cosa es que el atleta, el deportista, es mucho más profesional y está mucho más dispuesto a observar eso, me parece. También hay como una desconexión temporal entre lo que vamos aprendiendo en el laboratorio y cómo aplicarlo. Y a veces encontrar esa unión entre las partes es fundamental para el proceso, aún más. Y nosotros esperamos justo llenar ese vacío con una carrera como esta, ¿no? Una carrera de ciencia de la actividad física y el deporte que llene ese vacío que hay, cómo se puede hacer para bajar eso por tierra, un poco más a entregársela al entrenador. Yo creo que hay distintos componentes. Primero, tratar de tener una buena comunicación con la gente y respetar lo que el otro tiene para ofrecer, para dar y tratar de escuchar y decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar para evaluar a tus atletas y hacer cosas que en definitiva sean útiles, que tengan un propósito? ¿No? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? La preparación física, ese enfoque, digamos, de
de los 80 también a esta preparación física un poco más específica, un poco más guiada al rendimiento, a lo que necesita el atleta. Parece increíble cómo han cambiado las cosas en 20 años. Ahora con este relojito tengo información de cada metro que me muevo para entender el juego más. No había tanta información como ahora. Y claro, la preparación física que nos enseñó a nosotros en el profesorado de educación física, donde un jugador iba a correr 10 kilómetros, cosas así, no existe más. Está todo orientado a datos e información de los partidos, qué distancia cubra, qué intensidad, en relación a la velocidad máxima o cualquier parámetro que quieras usar como referencia. Entonces organizar entrenamientos en función de lo que va a pasar en la cancha, o organizar entrenamientos físicos en función, lo primero que te preguntaría, pero voy a entrenar a tu equipo y decir, bueno, ¿cuál es tu sistema? ¿Cómo jugás? Es el deporte, las características, el sistema. Entonces el preparador físico se adapta, se tiene que adaptar a eso y entender estas cosas. Cuando me están contando un poco de qué se trata esta carrera que están armando, a mí me parece fabuloso que en Sudamérica le esté planteando algo así, en donde se forma una buena base, donde, bueno, entendés conceptos, entendés ideas y después ves cómo las aplicás y decidís, esto no lo uso porque decidí que no me sirve, pero lo decidí después de saberlo. Yo siempre pongo de ejemplo a los entrenadores de fútbol, que el nivel de discurso de un entrenador de fútbol hoy es muy distinto a lo que era un entrenador de fútbol hace 20 años. Creo que pasa en casi todos los deportes, pero en el fútbol es bien notable, se preparan mucho mejor. Probablemente falte todavía, pero es otro nivel. ¿De qué crees que debería de entender una persona de ciencias de la actividad física y el deporte? ¿Qué crees que debería ser su fortaleza? Algo de estadística tengo que saber sin duda y comprender datos, ¿no? Sí, el análisis de datos es crítico hoy, no podés vivir sin eso. Y yo después charlamos un poco de la diferencia entre entrenamiento para deportes profesionales y entrenamiento para salud. Es otra historia casi. Volverte muy bueno en lo que más te gusta e interesa. Y también entender que no podés saber mucho de todo. Y para eso no, se trabaja en equipo. Para eso te metes en una carrera, empezás a estudiar y ves un poco de biomecánica, ves un poco de fisiología, ves un poco... Y ahí vas viendo, bueno, esto me moviliza. ¿Por qué? No sé, pero esto lo moviliza. Bueno, metete ahí y empezá a excavar más y más profundo y volverte muy bueno en algo. Creo que eso es fundamental. Es importante agarrar y especializarse en algo. ¿Y cómo ha cambiado, no? Ahora es una carrera, tienes futuro, tienes tantas cosas en las que te puedes especializar. A partir de eso, ¿no? Que era lo que nos estabas contando. A partir de estudiar esto, tú te podrías además especializar en distintas cosas, como ser el preparador físico, ser el entrenador, o como tú, que ya es una especialización llevada al límite, digamos, ¿no? Y carreras como esta, como se las plantea en mucho Norteamérica y en muchos lugares de Europa, todavía en Sudamérica no existe casi. Por eso me gusta lo que están tratando de hacer. Podés terminar en muchos lugares distintos, pero el nivel de especialización que podés tener en cosas muy pequeñas. Y de nuevo, ¿cómo empezó todo esto? Profesorado de educación física, una maestría, después doctorado en fisiología integrativa, después me fui a la parte más celular molecular, volví a la parte integrativa, que es lo que me gusta. Las posibilidades para mí son ilimitadas. El tema es conseguir un espacio donde uno pueda estudiar estas cosas y engancharse y después decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿Hacia dónde quiero ir yo? Sí, me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo es esas divisiones o cuáles tú dirías que de repente fueran las principales diferencias y qué campo hay de repente por este otro ámbito que no necesariamente es lo competitivo, que está en lo recreativo y de salud. Desde un punto de vista de trabajo, para mí, al que le gusta el entrenamiento, entrenar a un superatleta es súper excitante porque ves cosas que parecen de otro planeta, parecen de otro mundo. Pero también entrenar a gente que es sedentaria, que no se mueve, y ver los logros que tienen y cómo mejoran, de nuevo, yo hablo de la función cardiovascular, cómo una arteria que no se dilataba bien se empieza a dilatar, cómo
mejora el transporte de oxígeno, como una persona que caminaba 2 cuadras más o menos rapidito se fatigaba y ahora puede trotar, que puede llevar su vida adelante sintiéndose mucho mejor. Eso es súper valioso y cuando lo empezás a hacer tiene ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, una retribución mucho más grande de lo que uno se da cuenta al principio. Gustavo, ¿qué ventajas, y para los dos contestan un poquito, así no nos peleamos, qué ventajas científicas, teóricas, hay diferencias con esta carrera? ¿O es más teórica o es más científica? Podés ir como saltando hacia distintos lugares con una carrera, con un bachillerato en distintos temas, como podés ir metiéndote en distintas instancias que acá, al menos en Argentina, era más complicado. Entonces, por lo que entiendo de cómo está armada o proyectada la carrera, me parece esa posibilidad de, bueno, poder orientarla hacia un lugar mucho más científico, o hacia un lugar después más de entrenamiento, o hacia un lugar más deporte y salud, o hasta incluso pedagógico. Y digo, la verdad, la propuesta es súper interesante. Y creo que es eso, la apertura hacia muchos lugares distintos que te pueda dar. Yo no estoy acá a vender una carrera, en realidad a mí me encantó cuando me la contó la UPC. Es más, yo enseño otra carrera en UPC. Pero cuando me contaron esto, yo dije, ojalá hubiera habido una cosa así cuando yo era chico. Yo hubiera entrado seguramente a esto, ¿no? Ojalá hubiera habido esta cosa ya profesional, además de que poder ser de verdad un entrenador profesional o, ¿no?, un científico deportivo que antes no existía, ¿no? Y en el Perú, además, que todas las carreras parecidas son más tipo de educación física, que son basadas en pedagogía y en otra cosa, ¿no? Que yo siempre digo, se necesita también. La cosa es ver qué es lo que yo quiero ser. Entonces, hay distintas salidas profesionales. A mí personalmente me encanta esta, pero yo he sido o soy además entrenador profesional, ¿no? Entonces, es lógico que esta sea la carrera que yo escoja. Unas pequeñas breves preguntas, pero en todo caso, vamos cerrando. No sé, Juan, si quisieras dar un mensaje final. Y creo que algo importante también es entender que lo que uno hace es solo una partecita de este todo. Y de nuevo, es trabajo en equipo, trabajo con otros, y yo te puedo decir, bueno, y lo que más necesitamos hoy en día, por una cuestión de salud, es lograr que la gente se involucre. ¿Cómo logramos integrar el trabajo que hacemos los fisiólogos, los psicólogos, los entrenadores, distinta gente del grupo, para maximizar el rendimiento o los beneficios que obtenga de lo que hace? Pero nada, paro de hablar, pues si no puedo estar 14 horas sin problema. No, espectacular. Aparte que es buenísimo, porque de hecho, y eso sucede, creo yo, en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos, digamos, distintas perspectivas. Siempre los grupos que sean multidisciplinarios van a ayudar y van a colaborar, enriquecer realmente el trabajo que vayamos a hacer. Y eso es en todo ámbito, no solamente en el tema deportivo. Te invito para que puedas resolver esa pregunta específica de exactamente cómo es que son los cursos del primer ciclo, del primer semestre, del primer año, y qué es lo que se va a venir más adelante, cuáles son los cursos y la malla, y discutirlo y conversar y meterte a profundidad. Tienen ahí un número, por si acaso, para poder postular, el 979-102-395, así que por favor escriban con toda confianza, que ahí van a tener todas las respuestas. Muchas gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias. Hasta luego.